tema obligado. Y me da mucho gusto, hermanos, verlos a muchos de ustedes que realmente para mí era importante, no porque los demás no necesitemos este tema, pero hay hermanos nuevos entre nosotros, gente que tiene poco de haberse convertido, y es importante que nosotros en nuestra fe demos pasos seguros, estemos completamente convencidos de lo que hacemos dentro de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Y hermanos, en esta noche quiero que hablemos acerca de la Navidad. Estamos unos días, hermanos, de pasar por esta festividad que todo el mundo celebra, y es importante que nosotros como iglesia sepamos y entendamos por qué actuamos muchas veces con respecto al mundo, actuamos de una manera diferente. Quiero que abran su escritura o lo quieran seguir aquí en la pantalla al frente, hermanos. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Nuestro tema, repito, se titula La Navidad o Navidad, como ustedes gusten. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sin lugar a dudas, hermanos, la Escritura nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha sido un tema, hermanos, que durante muchísimos años tal vez ha sido un tema de discusión, ha sido un tema que se ha expuesto en varias ocasiones, inclusive, hermanos, dentro de la Iglesia de Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que hacemos dentro de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Hoy en día, hermanos, esto es más común verlo, porque resulta que hermanos de México se van a radicar a Estados Unidos. Yo no sé, Mauricio, Adriana, Karina, ustedes, bueno, creo que todos tenemos familiares en Estados Unidos, pero no todos tenemos familiares en Estados Unidos que sean de la Iglesia de Cristo. Pero hay ciertas actividades, ciertas costumbres que en Estados Unidos se llevan a cabo y aquí en México escandalizarían a la gente, ¿me equivoco? Por ejemplo, tan solo con la escuelita de los niños. En Estados Unidos hacen lo que es una escenificación, una parte de la escena de lo del nacimiento del Señor Jesús, o no solamente del nacimiento del Señor Jesús, sino también de ciertas historias de la Biblia. A nosotros nos pasó una vez yendo cuando fui asesor del grupo de Cairo, se llamaba, nos invitaron a San Cristóbal de las Casas, y allá llegaron los norteamericanos, que son los que subsidiaban este proyecto, y allá en los equipos que se formaron, hicieron ciertas actividades escenificando ciertos fragmentos de la historia. Recuerdo uno que se me quedó muy grabado, fue de la resurrección de Lázaro. Y en ese momento, tú cuando no estás acostumbrado a eso, te sientes un tanto raro de llevar a cabo esas prácticas. Pero precisamente en esta noche nuestro tema trata de eso. Y quiero avanzar, hermanos, para que no ocupemos más tiempo del debido. Les decía yo que dentro al menos de la Iglesia de Cristo existen dos corrientes en este caso, o dos tipos de pensamiento. Hay gente que celebra la Navidad y hay gente que no lo hace. Y les decía yo, a medida que van pasando los años y el tiempo, gente que conoce, que frecuenta gente de Estados Unidos, tiende muchas veces a optar por esas costumbres. ¿No les extraña algún día ver a algún hermano que ponga su pino de Navidad?
No les extrañe ver a algún hermano que algún día ponga su corona en su puerta. No les extrañe algún día que algún hermano, no sé, tenga alguna actividad que tenga que ver con lo que tradicionalmente nosotros conocemos, que no se debe de hacer en la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar sobre todo informados, porque estos son temas delicados, son temas que se necesita bastante madurez para poderlos entender y de esta manera poder ayudar a los demás, porque a veces nos concretamos simplemente en decir, no, es que esto no se debe de hacer. Cuando hablábamos de los instrumentos, hace años decíamos, no, pues es que en Amós dice que Dios repudia las salmodias de tus instrumentos. Y con eso nos la quitábamos fácil y decíamos que por esa razón la iglesia de Cristo no utilizaba los instrumentos, ¿se acuerdan? En años pasados ese era nuestro mecanismo de defensa. En este caso, para avalar el que la iglesia de Cristo no utilice los instrumentos. Ahora, yo quiero aclarar en esta noche algo muy importante. Les voy a adelantar la conclusión antes de llegar a ella. Yo quiero aclararles que en esta región, en esta ciudad, en esta congregación, la iglesia no celebra la Navidad. Pero el hecho de que nosotros en esta región y en este lugar no celebremos la Navidad, no quiere decir que vamos a censurar a quienes en su momento lo hacen. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las actividades de otras congregaciones y nosotros tenemos nuestras propias razones. Aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 11, nos está hablando precisamente acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, hermanos, que veamos 3 preguntas en esta noche y vamos a tratar de contestarlas. La primera es, ¿celebramos o no celebramos la Navidad los cristianos? Por allá atrás, hermana Margarita, ¿no? Hermana Vicky, no celebramos la Navidad. De este lado, hermanos, otra pregunta más. ¿La Biblia prohíbe celebrar la Navidad? ¿Hay algún pasaje donde la Biblia nos diga que no debemos de celebrar la Navidad? No lo hay. No lo hay, no lo vamos a encontrar. Y la siguiente pregunta, hermanos, ¿es un mandamiento bíblico celebrar? Algo contrario, ¿es un mandamiento bíblico que nosotros la celebremos? Entonces se dan cuenta, hermanos, cómo hay muchas situaciones alrededor de este tema que es importante que nosotros sepamos por qué no hacemos algo. Yo no puedo concretarme y decir, bueno, es que nosotros no celebramos la Navidad porque el hermano Paco, el hermano Moy o el hermano Mauricio en su momento dijeron que no la celebramos. Pero debemos de tener un porqué. Porque ustedes no se deben de mover solamente con lo que yo o con lo que Moisés, en este caso Mauricio, les digamos. Se deben de mover por fe y por entendimiento de lo que nosotros decimos. Y ustedes conjugan con nuestro pensamiento en este lugar. A eso venimos a este lugar. Por eso es importante que cuando nosotros hablemos de algo, nosotros todos estemos en el mismo canal, porque yo no puedo decirles una cosa y la iglesia hacer otra, o decirles algo que la iglesia no está acostumbrada a hacer. Entonces sí es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta situación. En la Escritura, hermanos, como lo dijimos hace unos momentos, no vamos a encontrar ningún pasaje en ninguna parte de la Escritura o un mandato bíblico que sea explícito, claro o contundente que nos ordene celebrar la Navidad. Esa es una de tantas razones que nosotros en la Iglesia de Cristo tenemos para no llevar a cabo esta festividad. Y hay que aclarar, hermanos, hay que aclarar, y a lo largo de este mensaje voy a tratar de hacerlo. O sea, ¿qué es lo que no hacemos? Porque muchos de nosotros nos reunimos el 24 de diciembre con nuestras familias, ¿o me equivoco? Pues no celebramos el nacimiento, porque la palabra de Dios no dice explícitamente el Señor Jesús nació el 24, como lo dice la gente. A mí apenas una gente me comentaba eso. Si ustedes, ¿por qué no lo celebran? Digo, porque en la Biblia no dice un día específico
pero de acuerdo a la pregunta última que hacíamos, decíamos, ¿hay un mandamiento bíblico que diga que hay que celebrar? Por ejemplo, ¿por qué nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana? Porque dice la Biblia que debemos de hacerlo en memoria de Él, y que cuando lo hacemos anunciamos su segunda venida, y que la iglesia, no tan solo nosotros, la iglesia del primer siglo así lo hizo. En la historia de la iglesia, hermanos, no hay ningún indicio, no hay ningún pasaje en el que la iglesia hable de festejar este día. Ahora, lo que hablaba Mauricio, creo que hablabas tú acerca de lo de María, el día domingo. O sea, eso no quiere decir que nosotros veamos con repudio, jamás lo vamos a hacer, porque aquí dice específicamente, cuando en el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, porque ellos actuaron de una manera en contra, como debieron haber actuado, pero dice que el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran ¿qué? Si esto lo buscan en otra traducción, van a encontrar que esto genera alegría. Si quieren pueden leerlo los que tienen la traducción lenguaje actual. Esto no es un motivo de alarmarse o de entristecerse. Si cuando nosotros, hermanos, cada primer domingo del mes, ¿qué celebramos cada primer día del domingo del mes? La fecha de nuestro nacimiento. Cumplimos un año más. ¿Y qué es motivo? ¿A poco vamos a estar amargados? ¿Vamos a estar tristes? Estamos contentos porque Dios nos da la vida, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso. Nosotros los cristianos tampoco debemos volcarnos de esa manera, porque desgraciadamente a veces nos vamos totalmente de un extremo a otro. Debemos entenderlo. No quiere decir que tengamos algo en contra del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algún día de algún año, de algún mes debió haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura no nos dice que como mandamiento recordemos su nacimiento, nos dice que recordemos su muerte y su segunda venida. En la historia de la iglesia no hay, hasta donde yo sé, hermanos, si he buscado, no existe un pasaje donde la iglesia diga que ellos estaban celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero sin embargo dice que los discípulos que a la iglesia, ¿cuándo se reunían? Cada primer día de la semana. Y lo mismo que estaban haciendo ellos es lo mismo que nosotros hacemos en este lugar. Esa es nuestra base para no hacerlo. Desde luego, la Escritura no nos dice que no lo hagamos, pero no hay un mandamiento directo. Normalmente nosotros basamos, en este caso, la enseñanza de la iglesia, las prácticas que lleva la iglesia, la doctrina, en lo que la Biblia nos manda hacer. No nos estamos inventando cosas que la Biblia no nos está diciendo que hagamos. Me estoy refiriendo a la doctrina específicamente. Por eso es que nosotros vamos a ir a muchos grupos de la Iglesia de Cristo, donde va a haber diferencias de cómo llevan a cabo el servicio, pero en esencia, ¿qué es lo que dice? Yo voy a una iglesia, ¿y qué es lo que hay que ver luego? Karen, no sé si tú ya aprecias esto, pero si uno va a otra congregación, ¿qué es lo que hay que observar primero que nada? Lo que predican, lo que dicen, lo que hacen, cómo cantan, cómo adoran. Porque puede que tú algún día andes por México y dices, hermano, yo fui a la iglesia allá en México. Ah, qué bueno, resulta que te fuiste a meter a un grupo sectario por no saber este tipo de información, por no estar más adelante en el epístola a los Romanos. El apóstol Pablo habla acerca de los que son débiles en la fe. Y los débiles en la fe no precisamente son los que dicen, ay, pues es que yo no sé si Dios existe o no se existe. No, los débiles en la fe son los que apenas comienzan en esta profesión, porque no tienen en su totalidad los recursos completos para decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo hago por esto. No vamos a contender por ello. Había un hermano que decía, no, yo en una cena de 24 lo que tengo que hacer es pararme y decirles la verdad. Qué gran error, ¿no? Qué gran error, porque lamentablemente esa era su forma de pensar, pero ¿a cuántos más puede arrastrar a su pensamiento? ¿Y saben dónde está él hoy? En el mundo, diciéndole al mundo que están en un error. Entonces las cosas no son así.
Pero otra pregunta más, si alguien celebra la Navidad, ¿se puede considerar que está en pecado? Allá atrás, Mauricio, Moy. Bueno, Mauricio, Moy, a ver por favor. bueno, hay cosas que dice el apóstol Pablo que no todo edifican. Hay cosas que definitivamente, como estás mencionando, la palabra de Dios no lo dice, pero no quiere decir que no estés en un error o que estés haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿no? La otra, que espiritualmente tú puedes afectar a alguien, ¿no? O sea, tú te ve a alguien y a lo mejor para ti no es importante, dices X, ¿no? Pero a lo mejor alguien te está viendo y dice, mira, está haciendo eso, no que es cristiano, no que él conoce, no que él lee, no que estudia. Entonces, hay cosas que definitivamente nos edifican y hay cosas que no nos edifican. Claro. Moy, ¿tú qué dices? Yo creo que tu pregunta es si celebra alguien la Navidad como tal, ¿es pecado? Sí, o sea, si nosotros, por ejemplo, como iglesia sabemos que alguna congregación celebra la Navidad, o sea, decir nosotros, es que ellos están en pecado porque celebran la Navidad. Yo consideraría que sí, Uh-huh. por el hecho de que ya tienes el conocimiento de que no es ni la fecha, ni es un mandamiento. O sea, conoces en este caso lo que está escrito en la Biblia y aún así estás incurriendo en eso. Yo creo que sí, porque ya tienes el conocimiento. Bien. Si lo haces, lo que dice Mauricio, nada más, ahora sí que por otra razón, no hay ningún problema. Pero en este caso, con la pregunta directa que haces, si celebras la Navidad, o sea, ya teniendo conocimiento de esto, y celebras aún así, yo creo que sí. Fíjense que yo siempre he apelado a eso, hermanos. Hay gente que le gusta andar resolviendo los problemas de otras congregaciones. Yo siempre he tenido un lema. Para mí, en este caso, yo creo que para Mauricio, para Chilo, para Moy, para todos los que predicamos, nuestra prioridad es este grupo, porque trabajamos para este grupo. Yo en este caso no podría dar cuentas de lo que hacen los demás grupos, y estoy hablando de la Iglesia de Cristo. A mí también me costó trabajo, hermanos, entender esto. Les decía yo, no es un tema fácil, pero hay algo que me ayudó, fíjense, encontrando este tema. En la Biblia existen dos tipos de mandamientos y todos lo hemos sabido desde hace años, simplemente, hermanos, que a veces no es tan fácil separar uno del otro. Pero existen mandamientos explícitos. ¿Cuáles son los mandamientos explícitos en la Biblia? Los que están escritos, los que están con toda claridad diciéndote, ¿sabes qué? No hagas esto. Esos son los mandamientos explícitos, son claros, son contundentes. Es más, un mandamiento explícito, hermanos, no es para negociarlo en una mesa a ver si tienes razón o no. Los mandamientos explícitos son o lo haces o lo haces. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo, lo dice Dios. Y con todo respeto, si tú quieres tomar otro camino, tómalo, que te vaya bien, pero Dios dice que hay que hacer esto. Esos son los mandamientos explícitos, pero fíjense que también hay otros mandamientos que se les conoce como principios bíblicos. ¿Cuáles son los principios bíblicos, espirituales sobre todo? Son aquellos que son extraídos de las Escrituras y que son legítimos. Ojo con esos, porque ese tipo de principios bíblicos espirituales se puede decir que están escondidos en un versículo. Y quiero dar, obvio, hermanos, que es más fácil seguir los mandamientos que son claros y explícitos que en este caso los espirituales, los bíblicos espirituales. ¿Por qué? Porque esos, les repito, es más complicado. Tienden más a hacer el tema de discusión en una mesa redonda, en reuniones de predicadores, que a veces no llegan a nada, pero yo no sé para qué ponen algo en la mesa, si no se va a llegar a un acuerdo. Pero en este caso, hermanos, hay un ejemplo.
Y quiero darles, un ejemplo de cada uno. La Biblia dice, no robarás. Así lo dice, ¿no? La Escritura, ¿lo dice o no lo dice? Ahora mi pregunta es, ¿qué parte de esa expresión no entendemos? O sea, yo puedo venir, no, es que mira, yo no lo robé, solamente lo tomé prestado. No, es que mira, sí robé, pero fue poquito. O sabes qué, mira, sí lo sustraje, pero lo sustraje para dárselo a los que lo necesitan, un tipo Robin Hood. Pero si el mandamiento es explícito y me está diciendo que no debo robar bajo ninguna circunstancia, es no debo robar. Ese es un mandamiento explícito. Sin embargo, si yo dijera, fumar marihuana es pecado, ¿qué tipo de mandamiento sería este? Hablando bíblicamente, esta pregunta, ¿cómo la contestaríamos? ¿Con un mandamiento explícito o un principio bíblico espiritual? Principio. ¿Por qué? Bueno, hay una parte donde dice el apóstol Pablo cosas semejantes a esta, ¿no? Claro. Hay una lista de cosas que son ilícitas y dice cosas semejantes a esta. El otro día hablaban del cigarro. ¿Sí? Jamás en la Biblia va a hablar del cigarro. ¿Por qué, América? ¿Por qué no existían los cigarros? En la Biblia no te va a hablar de la marihuana porque no existía esa adicción. A lo mejor existía, pero no como una adicción. A lo mejor existía el tabaco. Yo no sé el origen del tabaco, creo que viene de los españoles, pero definitivamente no era una adicción en ese momento. Tal vez en ese momento hay otro tipo de adicciones, como la Biblia sí es explícita, como el alcohol, todo lo fermentado, ¿recuerdan? Pero en este caso, hermanos, nosotros pudiéramos decir, ¿en qué versículo de la Biblia dice que fumar marihuana es pecado? Entonces es donde nosotros tenemos que estar bien enterados y bien informados de por qué no hacemos ciertas cosas. Si no lo dice la Biblia, significa que puedo hacerlo. Entonces es donde nosotros debemos de echar a andar nuestra imaginación. De allí, hermanos, que en algunas congregaciones hay muchas prácticas que nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados, pero lo importante es que nosotros aquí en López Arias estemos todos completamente de acuerdo. Si nosotros decimos en López Arias no celebramos la Navidad, no celebramos la Navidad. Porque no puede decir, unos que no y otros que sí. Y volviendo un poquito atrás, antes de ir a 1 Corintios 3:16, muchos de nosotros nos reunimos en el día 24, como lo hacemos en un día 31, pero la pregunta es ¿a qué nos reunimos? Lupita tocaba algo de eso. ¿A qué nos reunimos nosotros muchas veces en un día 24? Pues es que son dos cosas diferentes, ¿no? El que nosotros como familia aprovechemos el tiempo de que no trabajamos al otro día de compartir alimentos, a que lo hacemos en diferentes días del año así también, a que arrullemos, en este caso lo que hacen los católicos, al niño Dios, damos bengalas, cantemos a los villancicos y hagamos esas cosas, ¿no? Eso es lo que celebrar la Navidad para ellos significa. Y nosotros no lo realizamos. ¿Y eso significa celebrar la Navidad? Pues el católico, ¿En qué termina el festejo de la Navidad? Seamos sinceros. Recuerden que al otro día nadie va a trabajar así empieza. y la gente amanece. Pedro, ¿querías decir algo, hermano? Fíjate que hay hermanos que satanizan todo. O sea, si yo pongo luz en mi casa, no, pues ya todo de nuevo. Yo me acuerdo mucho de un hermano allá en Veracruz que decía que él no celebraba el fin de año, porque él como él cumplió en julio, su año empezaba en julio. O sea, y era muy extremista en algunas cosas. El problema, ¿qué es celebrar la Navidad? el problema no es pensar así, el problema es hacerlo general. Yo no puedo hacer de mi pensamiento una doctrina. Yo no les estoy diciendo pongan sus luces. A mí en lo especial yo le cuento a mis hijos, cuando yo era niño, mis papás, mi papá no, pero mi mamá ya iba a la iglesia, iba comenzando, daba sus primeros pasos
y nosotros empezábamos, papá, pon el pino, papá, ella andaba guardando el pino viejo en una caja y el nacimiento, porque a mí me gustaba ir a ver las lucecitas y estar ahí jugando con los muñequitos, ¿no? Pero vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Isaac, por favor. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Aquí qué se refiere? A nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces no hace falta mayor explicación sino entender que si mi cuerpo es templo de Dios, pues de alguna manera tiene que conservarse limpio, ¿sí o no? Porque nosotros cuando vamos a comer no utilizamos los trastes que utilizamos para el desayuno, utilizamos trastes limpios. Entonces, esa es una manera. Si a mí yo no voy a esperar que la Biblia me hable de marihuana, me hable de tabaco, me hable de alcohol, aunque sea el alcohol sí habla, para entender que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que el Espíritu de Dios no va a morar en algo que esté contaminado, que la presencia de Dios no va a llegar a nada que tenga que ver con lo inmundo, con lo sucio. Recuerden cuando Moisés se acercó a la zarza, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios? La voz que él escuchó, ¿se acuerdan? Que se quitara el calzado de los pies, porque en ese tiempo, en esa época, para los que han estudiado un poquito de la Biblia, se van a dar cuenta que en esos tiempos eso era muy marcado. Por eso es que si tú llegabas a alguna casa de visita, el anfitrión lo primero que hacía es decirle a su siervo, ¿qué era lo que le decía Jesús? ¿Recuerdas? Isaac, que le lavara los pies al visitante. Eso era lo que ofrecían. ¿Por qué? Porque era algo muy marcado, hermanos, en esos tiempos. Pero regresando, hermanos, al tema de la Navidad, algunos dicen que el tema de la Navidad viene, o bueno, en este caso, la Navidad no la celebramos porque es de origen pagano. Con esto que les voy a decir, yo no quiero decirles que la celebremos, quiero aclarar, porque a veces es muy fácil entrar en una confusión, pero lo difícil es aclarar el enredo. Lo que les voy a decir, hermanos, es que como el ejemplo de los instrumentos, cuando decimos es que Amós dice que el Señor repudia las almohadillas de tus instrumentos, no precisamente que la Navidad sea de origen pagano, porque estaba yo viendo este tema y resulta que de origen pagano existen muchas cosas y sin embargo las usamos, sin embargo las traemos, sin embargo las practicamos. ¿Qué es el término pagano? ¿En qué lo traducimos prácticamente? En idolatría. Cuando decimos, bueno, en el Antiguo Testamento no es que le adoraban dioses paganos, es idolatría. Y muchas veces se ha dicho, no, es que la Navidad es de origen pagano y ese es un mecanismo de defensa para decir que no, pero no precisamente el cristiano no celebra la Navidad por eso. Y les voy a dar unos ejemplos que a mí me llamaron la atención hablando acerca del origen de las cosas. Ustedes saben, entre otras cosas, los días de la semana, ¿a quiénes son dedicados? El lunes, ¿a quién está dedicado? La luna. La luna, ¿Y el martes? Marte. ¿Y el miércoles? a Mercurio, ¿Y el jueves? Júpiter. ¿Y el viernes? Venus. Entonces, si hablamos, hermanos, de origen pagano, ¿qué tendríamos que hacer con los días de la semana? Si en verdad somos muy estrictos de la ley. enumerarlos como hacían antes, ¿no? El primer día de la semana. Imagínate que un día llegues, como le pasó en el horario de verano a muchos que se rehusaron y ellos siguieron con su reloj y les valió. Pero llegas a un aeropuerto, ¿sabes qué? A mí eso del horario de verano, para mí esas cosas no, yo allá en mi rancho yo tengo mi reloj y te van a hacer caso.
Y fíjense, hablando de los nombres, acabamos de pasar el 12 de diciembre. Hay nombres, bueno, tenemos una hermana que se llama Lupita. Tenemos, por ejemplo, hay hombres, yo conozco específicamente en el norte, hay hombres que se llaman Lupe, les dicen Lupillos. ¿Sí? Por ejemplo, yo conocí a un hombre que se llamó Dionisio. Son nombres paganos. Imagínense, luego a las niñas les ponen Diana. Diana de las Iglesias. ¿Sí? Entonces, todo tiene un origen, bueno, no todo, muchas cosas, si ustedes se dan cuenta. Y hay otra también que me llama mucho la atención. Normalmente en los servicios, cuando es un día de gala que nosotros consideramos que es necesario, decimos, bueno, de corbata. Pues la corbata también, hermanos, tiene un origen pagano. No sé si algunos han estudiado acerca de eso, o se han encontrado acerca de la corbata. Pero de la corbata, hermanos, religiosamente hablando, tenía que ver con la adoración de una diosa que es llamada Isis. Dice la historia que los egipcios, cuando a sus difuntos los enterraban, les enredaban con un nudo en el cuello, una especie de pañuelo, que eso era para garantizar que esa diosa los protegiera en la otra vida. Ese es el origen de la corbata. Y resulta que nosotros muchas veces decimos, no, pues yo voy a ir de corbata. Entonces, imagínense que nos pusiéramos a ver todas esas cosas, ¿qué tendríamos que hacer con muchas cosas cotidianas que están en nuestras manos todos los días? Pero eso no es todo, hermanos, hablando de los billetes, del dinero. Si ustedes, hermanos, ven un billete de a 100, ¿a quién trae? A ver, ahora sí, para que despierten los preparatorianos, ¿a quién trae el billete de a 100 en la portada, en el frente? No, a Cuauhtémoc. El nuevo Sor Juana. ¿Mandé? ¿De 100? De 100. El nuevo Sor Juana. ¿Y atrás? No, el viejito, el rojo. ¿A quién traía? ¿Saquen uno? Cuauhtémoc. No tenemos. A ver, los preparatorianos. ¿Y a quién trae atrás ese billete que trae Cuauhtémoc? ¿A quién trae atrás? En la parte de atrás. La pirámide. Quetzal. A ver, sáquenlo. No tenemos. Atrás de ese billete vienen unas pirámides. Cuauhtémoc, hermanos, era un hombre que adoraba a los dioses paganos, ¿sí o no? Y todos traemos un billete de 100 en la bolsa. Bueno, a lo mejor no todos, a veces no lo traemos, pero qué felices somos con un billete de 100 en la bolsa. Atrás vienen las pirámides. En esas pirámides, ¿qué hacían, Isaac? Sacrificaban gente, con pedernales sacaban el corazón y lo ofrecían a quienes, a los dioses paganos. Ahora vamos con el de a 200. El de a 200, ¿qué trae? Una monja, ¿o no? El billete de a 1000, que es el que todos quisiéramos tener en nuestra bolsa. ¿A quién trae el billete de a 1000? ¿Dónde? ¿Y quién era Miguel Hidalgo? Ser un cura, así se le conoce, así nos lo enseñaron en la escuela, es el cura Hidalgo, ¿sí o no? Entonces, fíjense, hermanos, cómo hay muchísimas cosas que nosotros, si nos aferramos ignorantemente, no, esto no, bueno, no, ¿por qué? Imagínate que te encuentres a alguien y te diga, a ver, mira, entonces renuncia, pues tira el dinero que traes en la bolsa, no uses el nombre de los días de la semana. Repito, no con esto yo estoy diciendo que nosotros debamos de celebrar la Navidad. Esto es a manera de ilustración para que nosotros no simplemente digamos, no hago esto porque pues allá me lo dijeron. Parece increíble, pero una vez, hermanos, de congregación a congregación, un día me dijeron unos hermanos, no, pues es que aquí los hermanos vienen y dicen, hay que hacer esto porque en los empresarios dicen que sí hay que hacerlo. Así no es, hermanos. Por eso es que hacemos uso de todas estas cosas. ¿Sabían que las vacaciones también tienen origen pagano? Las vacaciones que nos dan, en las que andamos felices de la vida, con o sin dinero, pero cómo nos divertimos. Yo siempre digo, a veces nada más con el trayecto de ida y de vuelta,
Uno sale de la rutina y dice, ya me fui de vacaciones, pero las vacaciones, hermanos, las que pues a todos nos agradan y son las que se nos hacen o se nos van los días bien rápido, tienen, hermanos, hace miles de años dice que en Mesopotamia, ellos, hermanos, adoraban, en este caso, a dioses ajenos y adoraban un dios, ellos en específico,